Derecho Penal, Lección 2. Parte 1. Principio de legalidad. Lex certa. La lex certa exige que la ley penal contenga una descripción clara del comportamiento calificado como delito y una descripción de la pena, de modo que el ciudadano pueda prever consecuencias y los órganos aplicadores actúen con seguridad jurídica. No respetan la legalidad los tipos con expresiones excesivamente abiertas que dependen de la valoración del sujeto pasivo. Emmanuel cita términos como ofensa o molestia como ejemplos de ambigüedad. Riesgo de técnica deficiente. El riesgo se acentúa cuando la técnica legislativa es deficiente. La exposición de motivos alude a comportamientos, pero el tipo legal no los concreta ni delimita su alcance. Lex penales en blanco. Límite de la lex certa. Una dificultad respecto a la lex certa aparece en las llamadas leyes penales en blanco. La ley penal se remite a disposiciones extrapenales. Esta técnica es posible si se cumplen exigencias estrictas. La remisión debe ser necesaria y estar justificada por el bien jurídico protegido por la norma penal. El tipo ha de contener una tipificación lo más precisa y taxativa posible, con requisitos suficientes para identificar el grupo de casos. El manual advierte que fórmulas como sancionar el buen administrador de patrimonios ajenos son descripciones poco precisas. La ley debe definir con claridad el ámbito extrapenal al que se remite. La norma de interacción puede ser autonómica, pero su admisibilidad es discutible cuando la remisión conduce a soluciones distintas entre comunidades. Una admisión más estricta afecta al núcleo del precepto. De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se deriva que la remisión debe delimitar el ámbito de la prohibición. Una referencia a lo que no esté expresamente autorizado lesiona el principio de legalidad. No basta el silencio administrativo. El Tribunal Supremo también subraya que la Administración no puede, por simple silencio, completar un tipo penal. Lex scripta. El principio de legalidad requiere que las leyes penales sean escritas y revistan el máximo rango dentro del marco del Estado de Derecho. En los estados modernos, esto implica que la ley penal debe ser una ley parlamentaria, y en España, cuando afecta a derechos fundamentales o a penas privativas de libertad, se aprueba como ley orgánica, conforme al artículo 81 de la Constitución. Imposibilidad de costumbre penal. El principio de legalidad impide crear delitos o penas a través de las normas consuetudinarias. No obstante, ciertas costumbres pueden utilizarse de forma auxiliar, únicamente para interpretar hechos en la determinación de si existe delito. Por ejemplo, Pérez del Valle menciona el caso de las cajas de pan depositadas fuera del dominio del propietario, donde la costumbre solo sirve para apreciar la pertenencia del objeto, pero no para determinar la punibilidad. Ámbito europeo e internacional. El autor explica que, aunque las leyes penales son estatales, tras el Tratado de Lisboa puede hablarse de un derecho penal europeo. Este puede operar de dos formas. Cuando un acto normativo de la Unión establece ilícitos penales, por ejemplo en materia de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, o cuando una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a tipificar determinadas conductas. En cualquier caso, la correcta comprensión del principio de legalidad exige reconocer que el derecho penal europeo tiene un nivel normativo propio, superior a otras normas del sistema jurídico de la Unión. Lex stricta. En sentido del principio. El principio lex stricta implica que la ley penal debe aplicarse solo dentro de los límites que ella misma establece. Pérez del Valle lo explica como una prohibición de generalización. En el caso juzgado, no puede extenderse más allá de los términos legales, ni puede completarse con criterios valorativos ajenos al texto. 2. Prohibición de interpretación extensiva. La interpretación extensiva es contraria al principio de legalidad cuando rompe los límites técnico-jurídicos del texto penal, sobre todo si afecta a la pena. El artículo 3 del Código Penal lo expresa claramente. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos
de los comprendidos expresamente en ellas. Por tanto, cualquier ampliación que exceda el sentido literal y técnico de la norma es inconstitucional. La analogía, es decir, aplicar una norma penal a un supuesto no previsto pero semejante, está prohibida, en perjuicio del reo. Sin embargo, parte de la doctrina defiende la posibilidad de una analogía favorable, aunque Pérez del Valle recuerda que el principio de legalidad tiende a rechazarla para mantener la seguridad jurídica. Aun así, el propio artículo 21.7 del Código Penal admite expresamente la atenuación analógica de la pena. Permite apreciar circunstancias de analogía sin significación a las enumeradas, siempre que sean favorables al autor. Lex praevia. Sentido del principio. El principio de lex praevia exige que la ley penal sea anterior al hecho. Nadie puede ser castigado por una conducta que no era delito en el momento en el que se cometió. Se prohíbe, por tanto, la retroactividad de las leyes penales desfavorables, ya que atentaría contra la seguridad jurídica y la confianza legítima de los ciudadanos. Aunque la ley penal no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del reo, sí puede aplicarse si resulta más favorable. El artículo 2.2 del Código Penal establece que las leyes penales que favorezcan al reo se aplicarán, incluso aunque la sentencia ya sea firme. Esto es una manifestación del carácter garantista del derecho penal, que, ante la duda, opta siempre por la solución menos gravosa para la persona. Leyes temporales. El manual explica que las leyes penales temporales son aquellas dictadas para un periodo determinado o una situación concreta. Constituyen una excepción y deben aplicarse de forma retroactiva, únicamente durante su vigencia. Una vez expiran ya no pueden utilizarse aunque el hecho se haya cometido dentro de su periodo de aplicación. Ley penal intermedia. Cuando entre la comisión del hecho y la sentencia se producen cambios en la legislación penal, se debe aplicar la ley más favorable al reo. Sin embargo, la jurisprudencia aclara que esta aplicación debe hacerse en bloque, sin combinar fragmentos de distintas leyes para crear un régimen híbrido. No se puede, por ejemplo, tomar la pena de una ley y las medidas accesorias de otra. Debe aplicarse una sola ley en su integridad, la que en conjunto resulte más beneficiosa. Leyes penales en blanco y cambios extrapenales. El texto señala un problema particular en las leyes penales en blanco. Cuando cambia la norma extrapenal a la que la ley penal se remite, el efecto no siempre es el mismo que el de una ley nueva. En estos cambios, el caso puede no equivaler a una sustitución de ley penal, por lo que la aplicación retroactiva o favorable requiere un análisis más matizado. Se debe valorar la modificación extrapenal, afecta realmente al contenido prohibido o solo aspectos técnicos de referencia. Ley penal en el tiempo. Momento de comisión del delito. Criterio general. El Código Penal establece que un delito se considera cometido en el momento en el que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto debido. Por tanto, el criterio decisivo no es la consumación del resultado, sino el instante de la conducta. Este enfoque garantiza la seguridad jurídica y permite determinar con precisión qué ley penal es aplicable. El manual aclara que este mismo criterio se aplica tanto a los delitos consumados como a los intentados. Si el resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad del autor, el hecho se considera cometido en el momento de la acción o de la omisión, porque la voluntad delictiva ya se ha exteriorizado. En los delitos permanentes, el delito se entiende cometido desde el primer momento en el que se alcanza la situación típica. Por ejemplo, en una detención ilegal, mientras esa situación persista, el delito permanece en ejecución de modo que la ley aplicable será la vigente durante toda la permanencia. El delito continuado comprende una pluralidad de acciones que responden a una única resolución delictiva. En este caso, el delito se considera cometido hasta el último de los actos, porque todos forman parte del mismo propósito criminal. La ley aplicable será, por tanto, la que esté en vigor en ese momento final.
Parte 6. La ley penal en el espacio. Principio de territorialidad. El principio general es el de territorialidad. Los tribunales españoles aplican el derecho penal a los hechos cometidos en territorio español, conforme al artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto incluye la península, las Islas Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, así como los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, las Islas Chafarinas, las aguas territoriales españolas, hasta 12 millas y el espacio aéreo correspondiente. Extensión del principio de bandera. Este principio se extiende a los buques y aeronaves españoles, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren, siempre que estén bajo pabellón español. De ese modo rige también en las embajadas y consulados de España, al considerarse extensión del territorio nacional. Por el contrario, los buques o aeronaves extranjeras en aguas españolas siguen el principio de territorialidad. Principio real o de protección. Más allá del territorio o el principio real de protección, más allá del territorio. El principio real o de protección permite aplicar la ley penal española a hechos cometidos en extranjero cuando lesionan intereses fundamentales del Estado o de su subsistencia. El manual cita los delitos de traición, rebelión, falsificación de sellos, firma o moneda del Estado, atentados contra autoridades españolas, delitos de funcionarios españoles extranjero, delitos contra administración pública española y otros previstos en convenios internacionales. Convenios internacionales. Pérez del Valle recuerda que, gracias a los tratados internacionales, España también extiende su jurisdicción a otros delitos, como apoderamiento ilícito de aeronaves, actos contra la seguridad de la aviación civil, protección de material nuclear, tráfico de drogas con conexión a España, organizaciones criminales, entre otros. Principio de nacionalidad activa. La ley penal española se aplica también cuando el autor del delito es español o extranjero que adquiera nacionalidad española después del hecho, si se cumplen tres condiciones. Primera, que el delito sea punible en el lugar de comisión, salvo dispensa por tratado. Segundo, que exista querella del agraviado o del Ministerio Fiscal. Y tercero, que el autor no haya sido juzgado o indultado en el extranjero. Si cumplió parte de la pena, esa parte se rebaja proporcionalmente. Principio restringido de justicia universal. El artículo 23 de la LOPJ también reconoce un principio restringido de justicia universal, aplicable solo a delitos de los que España ha asumido competencia internacional mediante tratados. Entre ellos se encuentran los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, piratería, terrorismo, entre otros. En estos casos se exige algún vínculo de conexión con España, como la nacionalidad de la víctima o del autor, la residencia en territorio español o la negativa de otro Estado a extraditar al responsable. Parte 7. Eficacia personal de la ley penal. El punto de partida es claro. En principio, no existen excepciones personales a la aplicación de la ley penal. Todos los ciudadanos están sujetos a la ley y cualquier privilegio constituirá una vulnerabilidad al principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, el manual explica que hay algunas limitaciones de carácter procesal derivadas de la Constitución y el derecho internacional. El rey. El artículo 56.3 de la Constitución establece que el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Esto significa que no puede ser perseguido penalmente por sus actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Tras la abdicación, esta inviolabilidad cesa hacia el futuro. El rey emérito no puede ser juzgado por actos posteriores a su reinado, pero sí puede ser investigado por los anteriores si la ley lo permite. Diputados y senadores. El artículo 71 de la Constitución reconoce dos protecciones distintas para los diputados y senadores. La primera es la inviolabilidad, que les protege por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. La segunda es la inmunidad, que exige autorización de la Cámara correspondiente mediante el llamado suplicatorio para que puedan ser detenidos o procesados. Estas garantías no suponen impunidad, sino protección del libre ejercicio de la función representativa. Inmunidades por derecho internacional. El artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece también la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de ciertos sujetos por aplicación del derecho internacional público. Esto excluye
Incluye a jefes de Estado, extranjeros, diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales que no puedan ser sometidos al derecho penal español, mientras gozan de este estatus. Se trata de excepciones limitadas justificadas por la necesidad de respetar la soberanía de otros estados y los principios de la diplomacia internacional. Parte 8. Extradición y orden europea de detención. Como la ley penal se aplica solo dentro del territorio del Estado, es necesario recurrir a mecanismos de cooperación internacional cuando el acusado o condenado se encuentra en otro país. La extradición permite que una persona reclamada por la justicia española sea entregada por otro Estado o viceversa, para ser juzgada o cumplir condena. El manual distingue varios tipos de extradición. La extradición activa es la solicitud de entrega que hace España a otro país, mientras que la extradición pasiva es la petición que recibe España para entregar a una persona reclamada por otro Estado. Existe también la extradición de tránsito, cuando se autoriza el paso de un detenido por territorio español. En cuanto al procedimiento, puede ser gubernativo, judicial o mixto, según el sistema del país y los convenios aplicables. La extradición activa está regulada en los artículos 824 y 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Puede utilizarse para españoles o extranjeros que hayan delinquido contra la seguridad exterior del Estado u otros bienes jurídicos españoles. Su concesión se basa en convenios internacionales, en la costumbre o en la reciprocidad entre Estados. Mientras tanto, la pasiva, por la que otro Estado pide que España le entregue de una persona, está regulada por la Ley 4/1985. Esta ley establece límites tanto personales como materiales. No se concede la extradición por delitos políticos o militares, ni cuando el reclamado puede ser condenado a pena de muerte o torturado. La competencia judicial recae en el Juzgado Central de la Instrucción y en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La orden de detención y entrega, regulada por la Ley 3/2003, es un instrumento de reconocimiento mutuo entre Estados, miembros de la Unión Europea. Se trata de una resolución judicial emitida por un Estado para la detención y entrega a una persona reclamada por otro Estado miembro, con el fin de enjuiciarla o ejecutar una pena. Supuestos y requisitos. La orden europea procede para delitos castigados con pena máxima superior a 12 meses o para ejecutar condenas superiores a 4 meses de prisión. Se basa en la confianza recíproca entre sistemas judiciales europeos y elimina la necesidad de procedimientos diplomáticos en determinados casos. La entrega es obligatoria, salvo excepciones expresamente previstas en la ley. Con esto concluye la lección 2, Principio de legalidad y ley penal, según el manual de Carlos Pérez del Valle. Hemos recorrido las garantías del principio de legalidad, lex certa, scripta, stricta, previa, su aplicación en el tiempo y en el espacio, y hasta aquí acabamos esta lección. Muchas gracias a todos.